y alumnas de quinto año de secundaria. Muy bien, los que están cumpliendo con sus actividades, los felicito. Y aquellos que no cumplen, que son 2 o 3, les exhorto, les hago un llamado, les invito a que pónganse al día. Pónganse al día. Tienen tiempo, pero todos tienen que ser evaluados. Aquellos que han presentado en el término de la distancia del tiempo y aquellos que no lo han presentado, pero lo están presentando, pero no van a tener una nota homogénea, pues, no frieguen, pues, quinto año. Tendrán una nota heterogénea, por supuesto, y eso se da en cualquier parte del mundo. Les exhorto, les pido, cumplan, trabajen, estudien y lean. Conviértanse en hombres cultos e inteligentes, en alumnas cultas e inteligentes. Ya yo lo estoy viendo ahí, Paulino, ya estoy viendo por ahí a Cintia, ya estoy viendo por ahí a Olivo, ya estoy viendo por ahí a la alumna, ¿cómo se llama la alumna? Eso que siempre agarro y digo, primero tienen que llegar a ser profesionales, pero con sacrificio han llegado a ser profesionales. Y ahora son profesionales. Buscar un proyecto o proyecto de familia. Un proyecto de familia. Después, velar por sus bienes y vivir trabajando y vivir en forma feliz con la familia, con la sociedad y con el Estado. Yo, ¿lo ven ustedes? Tengo una edad avanzada, pero vivo tranquilo con la familia, vivo tranquilo con la sociedad, porque he trabajado por el Estado 33 años en el magisterio por el Estado y con la sociedad y con el Estado. Entonces, yo no me hago problemas, vivo tranquilo. Y gracias a esta oportunidad que sigo trabajando a los directivos del Colegio Sagrado Corazón Michel. Y todavía tengo un poquito más de fuerza y de gasolina para seguir avanzando, enseñando a la familia corazonista, que tantos profesionales, cuántos chicos y chicas de esa época ahora ya tienen su profesión. Muy bien, los felicito. Ustedes también tienen que seguir ese camino. Terminan su quinto de secundaria, se van a la universidad o al instituto, terminan sus estudios universitarios y luego agarran, sacan su título y ponerse ya a chambear, a trabajar. Porque con el título en la mano sí se puede. Aseguran su centro de trabajo. Les exhorto, les invito, no solamente a leer lo del colegio, los temas, sino a culturizarse. Tienen que tener ustedes cultura, amplia cultura. Lean revistas, lean grandes obras. Lean, alimenten su mente. ¿Acaso yo no lo recuerdo, por ejemplo, a Jorge Basadre? ¿Acaso no lo recuerdo, por ejemplo, a grandes historiadores, grandes geógrafos, ¿ah? ¿Sí? Grandes economistas? Mis profesores han sido profesionales, antes se enseñaban no solamente profesores, sino otros campos de la profesión. A mí me enseñó, por ejemplo, educación cívica, un general del ejército, y él decía, esto lo que estoy trabajando aquí en el colegio, en la Gran Unidad Escolar Ricardo Palma, me sirve tan solamente para pagar mi gasolina de mi carro y para pagar a ese señor que está limpiando el carro.
Así decía el desgraciado discúlpeme la palabra, así decía. ¿Quién me ha enseñado? ¿Acaso me ha enseñado a mí, por ejemplo, en otros cursos? Por decir, en salud, médicos, nos enseñaban en economía, en historia, en cívica, abogados. Ahora no, ahora tienen que ser profesionales, educadores, profesores. Ya no. Y si es que quiere un abogado enseñar en un colegio o un médico enseñar, tendrá que capacitarse. Tiene que presentar su documento de capacitación para poder enseñar como maestro, como profesor. Lo que antes no. Antes no había pues profesores, entonces los reemplazaban con abogados, los reemplazaban con militares, los reemplazaban con médicos, los reemplazaban, etcétera, etcétera. Eso sabe ya el abuelo, sabe la abuela. Si no conversen, pues hablen, pues charlen, pues dialoguen, pues en casa. Bueno, el pequeño examen es el día 28, perdón, el día 27, un examen pequeño con 4 o 5 preguntas de derecho personal, ciudadanía y comunidad. DPCC. Vamos a ver. Vamos a ver. Hay buena cantidad de alumnos que están presentando su trabajito. Los felicito. Los felicito. Mis felicitaciones sinceras. Y hay poquísimo, 4 o 5 que no están cumpliendo. Ya les exhorto, les pido que cumplan. En esta reunión vamos a ver aspectos relacionados a el Estado. Y cuando hablo de Estado, se me viene a la mente el Estado de Derecho. Normal, pues, constituciones, pues. Nosotros hemos tenido 12 constituciones. Y con la del 93, 13 constituciones. El Estado y los derechos humanos. Los derechos humanos. Yo tengo todo el derecho al trabajo. Tengo todo el derecho a la libertad. Tengo todo el derecho a la vida. Tengo todo el derecho a la justicia. Tengo todo el derecho a la recreación, etcétera, etcétera, etcétera. Mis queridos alumnos y alumnas de quinto y secundaria, ustedes tienen que alimentar su mente, tienen todo el derecho de alimentar su mente. Todo el derecho. Leyendo grandes obras, no obras pichiruchadas, pues no frieguen. Tienen que ser grandes obras. Por ejemplo, yo dentro de historia he tenido que leer a grandes historiadores. Y un día agarra y uno de mis hijos me pregunta, ¿tú que eres historiador? Y yo le dije, yo no soy historiador. Yo soy un profesor de historia, en donde tengo que alimentarme de los grandes historiadores, de Jorge Basadre, por ejemplo, de Ciro Alegría, por ejemplo, de Ricardo Palma, por ejemplo. Esos son letrados. Y de grandes historiadores. Tenemos grandes filósofos, grandes economistas. Tengo que alimentarme yo para poder enseñar a mis alumnos, porque yo no soy economista, no soy historiador, no soy filósofo, pero sí me alimento de las obras de ellos para poder alimentar o realimentar a mis alumnos.
Así tienen que ser ustedes. Vamos con el punto número 1. Los derechos humanos son los derechos. ¿Cuáles son esos derechos humanos? León, ¿cuáles son esos derechos humanos? Figueroa, ¿cuáles son esos derechos humanos? Olivo, ¿cuáles son esos derechos humanos? Cintia, ¿cuáles son esos derechos humanos? Tenemos que saberlo. El derecho a la vida. Derecho humano. Nadie tiene por qué decirme, ¿por qué vives tú y para qué vives? El derecho a la libertad. El derecho a la libertad. Yo tan solamente respeto y cumplo con la Constitución y las normas legales vigentes. Y nadie tiene por qué agarrar y decirme, tú por qué eres libre, o tú por qué no eres libre. El derecho a la igualdad. El derecho a la igualdad. Desde el momento que uno ha sido concebido, tiene todo el derecho a la vida y todo el derecho a la libertad. Tenemos nosotros que poner en praxis el derecho a la libertad. El derecho a la igualdad, todos somos iguales ante la ley. Todos somos iguales ante la ley. Desde el más modesto, desde el más pobre, desde el más olvidado, hasta el que vive en las zonas residenciales de San Isidro, de Miraflores, de San Borja, de La Molina, etcétera, etcétera, etcétera. Somos iguales. Aquí no tenemos por qué agarrar y hacer, tú eres de raza negra, tú eres de raza india, tú eres de raza mestiza, por eso no te estamos considerando aquí. No, mis queridos amigos, quinto año no. El derecho al trabajo, todos y cada uno de nosotros tenemos el derecho al trabajo. Y el trabajo, ¿qué cosa viene a ser? Es la capacidad que tiene el hombre para crear riqueza. Y con esa riqueza, ¿qué diablo hace? Satisface sus necesidades humanas básicas de vivienda, de alimentación, necesidades humanas básicas de vivienda, de alimentación, de vestido, de educación, de salud. Para eso trabajamos en primera instancia, pues. El derecho a la cultura. Tú tienes derecho a la cultura, a ser hombre culto, leyendo, alimentando la mente. Que la mente esté bien alimentada, bien fortalecida y punto. El derecho a la justicia. Todos tenemos derecho a la justicia. Para eso tenemos las normas, donde nos dijeron, las normas son buenas o son malas, pero mientras existan tenemos que poner en práctica. ¿Para qué? Para aplicar la justicia. Tenemos un poder judicial. Un poder judicial. Ojalá que reflexionen y apliquen la justicia para todos. Las normas son buenas o son malas, pero tenemos que cumplirlo, señores del Poder Judicial. Todos tenemos derecho a la propiedad. Tú tienes todo el derecho de agarrar y comprarte un carro. Tú tienes todo el derecho de agarrar y comprarte una moto. Tú tienes todo el derecho de comprarte un espacio de terreno. Tienes todo el derecho de agarrar y tener tu propiedad en la costa, en la sierra, en la selva. La ley te ampara. Los derechos humanos. Fue adoptado después de la Segunda Guerra Mundial para la Organización de las Naciones Unidas, por la Organización de las Naciones Unidas en su Declaración Universal de los Derechos Humanos. Aquí está. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fue
aprobado por la Organización de las Naciones Unidas, por la ONU, después de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial terminó en el año 1945. Y desde allí vamos a aprobar, dijo la Organización de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. No me confundan, por favor. Declaración Universal de los Derechos Humanos. No me confundan con los derechos del hombre y del ciudadano. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que se dio en Francia después de la Revolución Francesa. Y no me vayan a confundir con las constituciones políticas de cada país. Nosotros hemos tenido nuestra constitución de carácter liberal moderado. Hemos tenido 13 constituciones, 12, y con esta en la del 93, 13 pues. Características de los derechos humanos. ¿Por qué se caracterizan los derechos humanos? Porque son universales. ¿Y por qué decimos que los derechos humanos son universales, mi querido amigo? Porque estos derechos es para todos los países, los habitantes de los países, a nivel universal, a nivel mundial. Son inalienables e irrenunciables. Tú no puedes renunciar a la Declaración de los Derechos Universales, a los títulos, a los capítulos, a los artículos de esta Constitución. Es irrenunciable. Son indivisibles, no se puede dividir. Tú con esto, yo con esto. No, los derechos humanos no son indivisibles. Perdón, son indivisibles los derechos humanos. Un artículo nada más de los derechos humanos. ¿Cuál podría ser? Vamos a ver. Dice, reforma de la Constitución, Declaración Universal de los Derechos Humanos. La tercera Asamblea General de las Naciones Unidas, la tercera Asamblea General de las Naciones Unidas, promulgó esta declaración de 30 artículos el 10 de diciembre de 1948, después de la Primera Guerra Mundial. Suscrito, perdón, después de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial. Suscrito por todos los países de la Organización Mundial. Estos derechos fueron elevados en el Perú a la categoría de pactos colectivos el 16 de diciembre de 1963. La Asamblea General proclama la presente Declaración de los Derechos Humanos. Artículo primero. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia. Deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Comportamiento fraterno. Artículo primero de la Declaración de los Derechos Humanos. Y así sucesivamente son 30 artículos, mis queridos alumnos. Luego dice otra característica. Son indivisibles, son acumulativos. Va acumulando a través del tiempo. Se rige por el principio de igualdad. Esas son las características de los derechos humanos. Son universales, son inalienables e irrenunciables, son indivisibles, son acumulativos y se rigen por el principio de la igualdad. La evolución de los derechos humanos. Evolución, ¿cómo evoluciona y dónde empieza su evolución los derechos humanos? Aquí está. ¿Ustedes recuerdan el año 1776 qué ocurrió en Estados Unidos? ¿Recuerdan o no? La declaración de la independencia de Estados Unidos, pues, en el año 1776. La independencia de Estados Unidos
Y ahí se ponen en práctica los derechos humanos. Luego, después, el año 1789, ¿qué sucede en Francia? La famosa Revolución Francesa, pues. ¿Qué ocurre después de la Revolución Francesa? La Declaración de los Derechos del Ciudadano. Declaración de los Derechos del Ciudadano, de 17 artículos. Es otro derecho. ¿De qué? Declaración Universal de los Derechos del Hombre. En general, estos derechos fueron caracterizados de carácter civil y de carácter político. Se llaman derechos de primera generación. A estas dos acciones que se llevaron a cabo en Estados Unidos y en Francia son los derechos de la primera generación. Profesor, ¿qué pasa, León? Creo que me estás haciendo algún desorden por lo bajo. Cuidadito nomás, Ángeles. Cuidadito nomás. ¿Dónde está Bu? ¿Habrá derechos de segunda generación? Por supuesto. Derechos al trabajo. Ya he hablado algo. El trabajo es una actividad que realiza el hombre para crear bienes, para crear riqueza y satisfacer sus necesidades humanas primarias. Olivo, ¿y cuáles son esas necesidades humanas primarias? Tú sabes, conoces. ¿Cuáles son las necesidades humanas secundarias? ¿Y cuáles son esas necesidades humanas superfluas? Quinto de secundaria, ya lo tienen que manejar esto, pues, si no frieguen, hombre. ¿Sí? Listo. Otro derecho secundario, la protección de los sectores económicos más débiles. ¿Qué culpa tienen esos los que viven en las barriadas, en los asentamientos humanos, en los pueblos jóvenes que carecen de una economía regular siquiera? Y sin embargo, ¿qué es lo que ha sucedido durante esta pandemia? No estamos observando nosotros a través de los diferentes medios de comunicación que esa gente va bajando de las alturas. ¿Estamos observando o no estamos observando? Gente que no tiene ni qué comer, gente que no tiene abrigo, gente que no tiene agua, gente que no tiene desagüe, gente que no tiene, etcétera, etcétera, etcétera. Son los derechos de segunda generación, la protección de los sectores económicos más débiles. Hay que protegerlos, señores del Estado, señores de la religión católica, que están ustedes en constante actividad ahora por esta pandemia, gracias a los obispos, gracias a los arzobispos, y eso lo tenemos conocimiento a través de los diferentes medios de comunicación. Así es que, papá Estado, a esa gente que son débiles en el estado económico, hay que protegerlos, sobre todo ahora. ¿Y habrá derechos de tercera generación? Existen derechos de tercera generación, derechos al ambiente sano, vivir en un lugar sano, vivir en un ambiente saludable, vivir en un sitio, en un lugar sano y saludable. Uno, y al uso de la ciencia y la tecnología en beneficio de toda la comunidad, en beneficio de todos los habitantes, en poner en praxis la ciencia y la tecnología para que salga un producto de calidad, preparados los obreros, los trabajadores. Qué bonito sería, qué importante sería que esta empresa A, esta empresa B, tiene el 50% de obreros en donde no han terminado su primaria. Qué importante sería decirles a ellos: he contratado
La empresa ha contratado, ¿qué cosa? 2 profesores, 3 profesores, 4 profesores, para que en los meses de enero y febrero vayan ustedes, obreros que no han terminado su primaria, a terminar a estudiar y terminar su primaria. Qué bacán sería, qué interesante sería, qué importante sería. Entonces, el producto podría salir de mejor calidad. Y el producto que lo vamos a utilizar nosotros, la industrialización, habría pues cualquier cantidad de adelanto y desarrollo económico y productivo. La justicia ambiental. Estamos ya en otro punto. La humanidad está en estrecha relación con lo que le rodea, ya sea natural como el agua, como el aire, como la tierra. Eso es pues una justicia ambiental. Tenemos agua, tenemos aire, tenemos tierra fértil. Esos son pues los, la justicia ambiental. Como también existe una justicia natural, como también existe una justicia cultural. O sea, cultura y civilización. Justicia cultural, como la infraestructura. Oh, Lima, qué bello. Grandes edificios, grandes avenidas, grandes parques. También podría ser, por ejemplo, sistema de riego a lo largo y ancho de la costa de Perú. Ya no es ese riego antiguo, sino es un riego moderno, tecnificado. Y también medios de transporte, por ejemplo, natural y cultural, es igual a medio ambiente. Medios, sistemas de riego, medios de transporte natural y cultural. Medio de transporte natural y cultural. ¿Construcción de qué? De carreteras. ¿Construcción de qué? De puentes colgantes. ¿Construcción de qué? De grandes avenidas. ¿Construcción de qué? De donde sirve para almacenar el agua y en tiempo de sequía sacarlo, ¿sí? Crear grandes irrigaciones, grandes complejos, grandes estanques de agua, pero tecnificado. Por supuesto que se puede hacer y no me van a decir que no. Las contaminaciones del medio ambiente. Contaminaciones del medio ambiente. ¿Existe o no existe esas contaminaciones del medio ambiente? Por supuesto que existe, pues, las contaminaciones del medio ambiente. ¿En qué situación estamos ahorita? A nivel universal. ¿En qué situación estamos? ¿Por qué estamos enclaustrados? ¿Por qué estamos enclaustrados? ¿Por qué estamos en una especie de convento? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Algo debe estar sucediendo, algo debe estar pasando, mis queridos alumnos y alumnas de quinto y secundaria, en estos momentos. Y ya las autoridades, los encargados de esta situación, deben ir ya trabajando para el mañana, porque la historia nos dice así, nos permite recordar el pasado, vivir el presente y avisorar el futuro. ¿Cómo queremos que sea mañana, ya que estamos viviendo hoy? ¿Y cómo queremos que sea mañana? La contaminación del medio ambiente. La contaminación es el ingreso en el ambiente, sea de forma directa o indirecta, de energías o de sustancias que producen o pueden producir efectos nocivos a la salud de las personas. Esos son pues las contaminaciones pues, que nos va a permitir, a que nos va a hacer daño, va a permitir ingresar a nuestra salud y nos va a hacer daño.
son sustancias. Por eso, reducir es el modo de hacer sostenible el ambiente y puede ser disfrutado por las generaciones futuras. No solamente tenemos que ver por nuestra generación lo que está sucediendo con esta pandemia, sino también para las generaciones futuras. Esa cuestión de las vacunas que muchos países del mundo están haciendo en sus laboratorios e ensayos, están haciendo prácticas en sus laboratorios, que al Perú llegará pues dentro de 6 meses o de 3 meses, 4 meses, qué sé yo. No solamente va a ser para nosotros, sino también va a ser para las futuras generaciones, en donde de forma racional y consciente tenemos que velar también por ellos. Por eso tenemos que cuidar lo que dice y poner en praxis lo que dice en la encíclica que les he hecho de conocimiento a ustedes, ¿sí? ¿Qué cosa viene a ser una encíclica? La encíclica viene a ser un mensaje que las autoridades de la Iglesia Católica, las máximas autoridades como el Papa, que vive en Roma, escribe su preocupación. ¿Para qué? Para proteger, para velar por el bienestar de los más olvidados, de los más débiles, de los más, digamos, frágiles, los pobres, la pobreza extrema. Hace una invocación a los grandes terratenientes, a los grandes hacendados, a los grandes capitalistas, que vean por esa situación de la pobreza extrema, por supuesto, y eso es saludable. El daño ambiental se produce por la falta de políticas adecuadas por parte del Estado y los particulares. El daño ambiental, claro, más estamos preocupados por trabajar por el Estado, pero sin preocuparnos por esa región, por esa provincia, por ese departamento, por ese distrito que están haciendo daño. Las contaminación, se está contaminando en mi tierra, aquí en Ocros. ¿Qué es lo que ha sucedido? Cualquier cantidad de hectáreas de terreno con sembrío de alfalfa se ha convertido ahora con espacios ya no utilizables porque hay una pandemia, hay una contaminación que son así como gras, que se ha expandido por todos los espacios y se ha convertido en terrenos, en propiedades de color amarillo. Y cuando pregunto, ¿y los técnicos qué están haciendo? Vienen aquí, están una semanita y luego se van. Luego desocupan. Luego no hay efectos en combatir a esa pandemia, a esa contaminación, y así seguramente se va multiplicando a nivel regional y a nivel nacional. ¿Qué hace el Estado? ¿Por qué no agarra y dice, estos profesionales se van a tal sitio, porque hay ahí? ¿Qué cosa existe? Contaminación. Ahora mi tierra ya no tiene alfalfa, tiene gras, puro gras, y se terminó todo. Así no es, pues. Entonces el Estado, a través de las regiones o a través de los alcaldes, tienen todo el derecho de agarrar y proteger ese ambiente, ese espacio. Y falta de políticas adecuadas. ¿Qué pasa con los mismos miembros de los institutos tecnológicos? Hay que ir preparando para que tengan una conciencia, para que tengan una política adecuada de trabajar, así como nosotros trabajamos en el pueblito más pequeño, con 4 o 5 alumnos, niños y niñas. De igual manera, ellos también, cuando existe esta situación de pandemias, esta situación de contaminaciones, deben de ir, así como lo están haciendo hoy los médicos,
así como están haciendo hoy las enfermeras, así como lo están haciendo hoy los que trabajan en los diferentes hospitales y en los diferentes policlínicos o clínicas, qué sé yo. Entonces, ellos son los verdaderos héroes, porque inclusive están cediendo su vida. Ellos tenemos que reconocer, papá Estado, tenemos que darle un valor a esa gente responsable que viene trabajando duro y parejo en esta situación tan difícil en el que estamos atravesando, mis queridos amigos de quinto año de secundaria. Con esto he terminado. Primera pregunta, segunda pregunta y tercera pregunta. ¿Para qué en 24 horas lo suban ustedes? ¿Sí? Primera pregunta. ¿Qué entiendes por derechos humanos? Eso es fácil, pues. Es el derecho a la vida, son los principales derechos humanos. 2. Explique cómo fue la evaluación de los derechos humanos. ¿Cómo fue la evolución? Evaluación, no. Evolución. ¿Cómo ha ido de menos a más los derechos humanos? Eso es facilito. ¿Cómo no van a saber? Empezó, ahí mismo se me viene a la mente, Estados Unidos, 1776, y luego terminó allá, en Francia, con la Declaración de los Derechos Humanos del Hombre y del Ciudadano. Declaración de los Derechos Humanos. ¿Ustedes recuerdan? La Revolución Francesa en 1789. Y la tercera pregunta dice, ¿en qué situaciones crees que los derechos humanos podrían estar en peligro? Explique por qué. ¿En qué situaciones los derechos humanos podrían estar en peligro? Eso está en su libro, en Santillana. Hay que leer, hay que enterarse de toda esa situación, conversando con los hermanos que son profesionales, con papá y mamá que son profesionales, porque ellos también nos tienen que alimentar. ¿Está claro? Muy bien. Mis queridos alumnos y alumnas de quinto de secundaria, buena suerte. Chao.